Lo mismo que yo mencionaba sobre López Obrador, criticable. O sea, a ver, lo que decía Ernesto Ledesma de Rompeviento es algo que hemos dicho, incluso desde Morena lo han dicho también, ¿no? La doctrina Estrada se trata generalmente de no intervención en la vida política o social o económica de otros países. O sea, meter Eso tu no cuchara. ¿Eh? Meter tu cuchara. Y meter tu cuchara para buscar beneficio, tomar parte por parte de un sector en pugna, por decirlo, ¿no? En este caso no es eso. En ese caso es ir en contra de un ente que está cometiendo crímenes en contra de la humanidad, exterminando a una nación. De hecho, hay varios, previamente a su llegada a la presidencia, Claudia Sheinbaum, yo he leído varios textos que esta de la jornada es uno, pero también antes de que llegara al poder, publicó un libro que presentaba su visión de Estado y de proyecto nacional, y ahí menciona a Palestina, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo que también menciona justamente Claudia Sheinbaum, que ella cree en primer lugar, el diálogo a la paz, llevar a la paz constantemente, ¿no? El objetivo es la paz. Y en segundo lugar, se reconoce la existencia de los dos estados, Palestina y el ente sionista, lo reconocen. Ahora bien, si el gobierno del ente sionista y genocida israelí está cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino, lo menos que le interesa es la paz. Si las dos cortes penales internacionales, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, han mencionado que el ente sionista comete un proceso genocida, tú, por simple información y por diplomacia y por continuar con las acciones que están realizando dos tribunales internacionales, te puedes someter a eso. Y eso no rompe la tradición de México. Entonces, creo que lo hace en primer lugar porque quiere mantener buenas relaciones con los estados, porque el ente sionista continúa invirtiendo en suelo mexicano, tanto en el sector público como en el sector privado, porque hay muchos intereses de la mano. Yo creo que Claudia Sheinbaum no es sionista, ni siquiera es judía practicante. Entonces, yo creo que hay muchos intereses mezclados y por eso no se quieren meter a más. De hecho, gobiernos que siguen la misma línea o en el mismo sector que el gobierno de México, llámese el gobierno de Venezuela, por ejemplo, perdón, el gobierno de Venezuela obviamente, pero el gobierno de Colombia con Gustavo Petro o el gobierno de Brasil como el de Lula da Silva, que es el PT brasileiro, pues ellos abiertamente han dicho que es un proceso genocida. Y en algunos temas son mucho más tibios que Claudia Sheinbaum, el gobierno de Brasil concretamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo menciona Claudia Sheinbaum? Porque creo que hay una presión importante por parte de sectores en el gobierno, en la iniciativa privada, incluso también dentro del gabinete. Pregúntenle a Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente fue premiado por sionistas aquí en México y ha visitado la Palestina ocupada. Bueno, ha visitado la sionista. Entonces, yo creo que hay varias posturas dentro del mismo gobierno de México. Pero de que es un proceso genocida y que debería pronunciarse, por supuesto que sí. O sea, Yo ni siquiera te digo romper relaciones, pronunciarse y mencionar genocidio. ¿Quién genera el genocidio? El ente, bueno, no le va a decir Claudio Sheinbaum, el ente colonial sionista y genocida israelí, pero Israel en contra del pueblo palestino, punto. Y Naciones Unidas ha llamado que es un genocidio, ¿no? Sí, Albanese lo ha hecho. El Naciones Unidas muy tímidamente, de vez en cuando. Vaya, la postura de México es muy parecida a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas, a Guterres, es muy, muy parecida, esa tibieza, no dicen los nombres, vaya, son cobardes, a medias tintas, mediocres, por decirlo de alguna otra manera, ¿no?